próximamente. Bueno, hemos conseguido solventar la pandemia de manera más que honorable, porque mantuvimos casi, excepto en una ocasión, las reuniones presenciales, y ahora vamos a hacerlo casi todo presencial, excepto para la gente que esté fuera de Madrid. Con un numerus clausus, porque lo que se trata es de mantener la relación entre todos y de conocernos, pero yo creo que esa va a ser la mejor manera. Bueno, Marcelino Oreja, pues efectivamente no necesita gran presentación, pero sin embargo la voy a hacer con cierto detalle, porque la verdad es que confluyen muchas diferentes actividades, intereses y capacidades en Marcelino Oreja. Su última actividad, como sabéis, como alto ejecutivo ha sido ser consejero delegado de Enagás, donde lideró el proceso de internacionalización de la compañía, que se inició en 2011, exportando el liderazgo de Enagás en infraestructuras energéticas, tanto a América como a Europa. Pasó de ser una empresa 100% de actividad regulada en España a tener un 30% de actividad internacional. Pero además ha sido el impulsor dentro de Enagás, porque Marcelino tiene una vena emprendedora muy clara. Por ejemplo, creando el programa de emprendimiento corporativo e innovación abierta de la compañía, o liderando el desarrollo de Enagás Emprende, y también el impulso de nuevas iniciativas para promover el uso de hidrógeno y otros gases renovables, en donde Enagás ha sido, como sabemos, muy protagonista y el primero, verdaderamente, de los primeros, ¿no? Ha sido patrono de la Fundación Transforma España, miembro del Consejo de la Universidad de Juan Carlos, vicepresidente ejecutivo del Club de Excelencia en Gestión, y fue patrono de la Fundación Thyssen-Bornemisza. Su fundación es de ingeniería industrial, cosa que Marcelino subraya con frecuencia, donde evidentemente pues, es una formación que le ha moldeado la cabeza, pero luego también hizo una serie de programas, pues el Global CEO, el Advanced Management Program, el IS, el Executive Program de Singularity, el programa Vida, el programa de INSEAD, etc. Esa vena de emprendedor pues nace muy pronto. Fue secretario general de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, fundó DEF4, Empresa de Patentes y Marcas. Ha asesorado a otras empresas en su desarrollo internacional y estratégico y ha ocupado cargos de alta dirección en ENCE, ahora COMSA, y Aldeasa, ahora TÜV. Tiene también una dimensión política, pública. Fue diputado del Parlamento Europeo durante los años 2002 y 2004. Ha sido miembro del Consejo de Administración del Ente Vasco de la Energía, EBE, y presidente de FEBE, Ferrocarriles de Vía Estrecha, en el 2012. Bueno, solo me queda por leer de tu currículum, Marcelino, el email, que yo creo que no hace falta. Todo lo demás, como veis, es una amplia trayectoria. Es una satisfacción poder tener aquí a Marcelino Oreja, que nos va a hablar de las trampas de la gobernanza. Suponemos que ahora, después de haber dejado sus cargos ejecutivos, con mayor transparencia de la que ya hubiera sido habitual en todo caso. Y como podéis ver, además de excelente persona y excelente profesional, pues es un gran amigo y me alegra mucho que estés aquí. Oye, José María, te has saltado de su currículum que al acabar la carrera se fue un año en autobús por África, como carácter emprendedor. Fue a vender mi empresa, tenía un poco de dinerito y vendí mi empresa y me di un año por África. Es que viendo cómo lo has contado, se nota mucho que los dos somos amigos, ¿no? Somos hace muchos años. La verdad es que María me había dicho varias veces de venir, pero no es fácil. Decía, mira, yo no puedo venir, porque si digo de verdad lo que pienso, pues me echan de gas. Y si no lo digo, pues miento. Entonces voy a intentar tampoco mentir poco y tratar que tampoco pues, me considere contrario a las prácticas actuales de gobernanza. Pero sí quiero hacer una reflexión sobre la gobernanza en las grandes compañías, en las grandes corporaciones. Tengo aquí a un maestro que podrá contradecir lo que digo, ¿no? Y escuchando a mí, ¿no? Que antes, pues, da casi vergüenza para algunos de vosotros hablar de gobernanza porque tenéis algunos más experiencia que yo, como el profesor Bote, que es el profesor mío en varios programas del IES. Yo soy repetidor del IES y he hecho todos los programas que hay en el IES casi.
algunas cosas estaré seguro dispuesto a compartir o tal, como consejeros o futuros consejeros de algunas compañías cotizadas que podéis estar en desacuerdo con el peligro. Yo he estado 10 años en Agas, pues 100 y pico consejos de administración en Agas. Antes he sido consejero de otras compañías y he participado en compañías más pequeñas como Consa, como Agascon, formaba consejo, luego tengo esa relación con el mundo del consejo desde hace años. Y he sido consejero también de Enagas en otras compañías. Tengo experiencia en el puesto de consejo desde hace años. Antes de hablar de las trampas, un poco lo que para mí significa ser consejero. ¿Cuáles son las funciones más importantes de un consejo de administración y de la boleta? No dejan de venir maestros aquí. Y voy a poner el aire acondicionado. La importancia y la función de un consejo de administración. Luego debatimos. La función que normalmente más importante le da al consejero es la de control y supervisión. Es aquella para que un consejero se cree nombrado y es la de controlar lo que hace el ejecutivo. Creo que no es la función más importante, ni siquiera la que aporta más valor un consejero en una compañía grande. Y normalmente hay ahí la primera trampa, y es que el consejero delegado, si sabe hacer su trabajo, sabe muy bien hacerlo para que no se le controle y que el control pase por encima de su función. Y por lo tanto, ahí es una trampa del consejero delegado hacer consejo. Porque el consejero delegado sabe mucho más de la compañía, de la función, de la actividad, de la información que presenta, y por lo tanto, pues poco. La parte más importante del consejero es la estrategia y pensar en el largo plazo. Es lo más difícil que tiene que hacer un consejero cuando está en un consejo de administración. Y para el que normalmente está peor preparado, porque en muchos casos se elige a los consejeros por su experiencia, por lo tanto, por lo que han vivido. Y quieren que se refleje lo que han vivido en el futuro, y el futuro no necesariamente es semejante a lo que ha pasado antes. Yo creo que se habla mucho de la diversidad en el Consejo de Administración, se habla mucho de diversidad de género en un Consejo de Administración, y no he oído hablar de diversidad de edad en el Consejo de Administración. Y creo que en el Consejo debe haber gente joven, porque en el Consejo de una gran compañía se prepara lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. Lo que hoy decide el Consejo de Administración normalmente no afecta. La tercera función importante es el equipo, y es otra función crítica al Consejo de Administración, al que normalmente le dedica poco tiempo. La retribución, y ahí yo creo que en España normalmente tenemos el complejo de la retribución, y en las grandes corporaciones acabamos convirtiendo variable en fijo y retribuyendo por la categoría profesional y no por la aportación de valor que realizan los ejecutivos en la compañía. El Consejo hace la política financiera, la cultura y la ética y la transparencia, que es crítico también, los riesgos y la sostenibilidad. Aquí hay otra trampa, porque yo creo que muchas veces hacemos en el Consejo de Administración, cubrimos el expediente de la sostenibilidad sin creernos realmente que esa es una parte importante de la función del Consejo, y es defender los criterios de gestión en la compañía. ¿Cómo debe ser o cómo son los distintos consejeros? Quizás la trampa mayor para mí está en el consejero independiente. Hay algunos que están aquí que lo son, o que lo han sido, o que lo van a ser, pueden poner en cuestión, ¿no? Incluso yo, que en el fondo de mi nueva función aspiro a ser, probablemente consejero de alguna compañía, o espero ser. El independiente, del que yo creo que se ha abusado en exceso, porque es verdad que parece que representa el interés general, acaba no representando a nadie, se acaba no sabiendo de quién es dependiente, es independiente, y depende mucho su función o su independencia de la retribución que recibe, de la parte fija y variable, y normalmente siempre un fijo. Y yo creo que no hay un alineamiento entre la función de ese consejero con la compañía, porque su retribución suele ser fija. Y hay una gran diferencia entre normalmente el consejero independiente y el dominical, que suele representar a alguien cuyos intereses están alineados con el ejecutivo, porque su rentabilidad o de aquel que representa tiene que ver con el ejecutivo de la compañía.
Alguna vez le oí decir a alguien vinculado a esta casa que de alguna manera debía fijarse en la retribución del consejero en función de sus otros ingresos, ¿no? Para garantizar su independencia. Ya sé que eso es imposible, pero ves a consejeros cuya puesto en el consejo significa el 90% de sus ingresos, ¿cómo puedes pensar que ese señor o señora va a ser de verdad independiente en su toma de decisiones? Muchas veces en el consejero nos encontramos con el miedo a equivocarse y la falta de audacia necesaria en el pensamiento en el largo plazo. Yo creo que también tiene a veces que ver con lo mismo, la retribución, la vinculación, la forma en la que el consejero puede estar alineado con los ejecutivos de la compañía. A diferencia del dominical, que normalmente está alineado, por lo tanto quiere o está dispuesto a asumir los riesgos que no asume el consejero independiente. He estado también últimamente, que sabían un ejercicio que me han pedido, probablemente porque ahora no tengo ningún sesgo, varios consejeros de administración me han pedido que les hablara sobre lo que yo opino sobre el futuro de la energía, que es un tema muy cómodo de hablar, porque nadie sabe nada, lo puedo hablar yo, puedo hablar cualquiera de vosotros, la incertidumbre es tal que es un tema pues, fácil, ¿no? Pero es verdad que no tengo sesgo. Entonces, ¿por qué me llamas a mí? No porque sabes más, sino porque no tienes sesgo. Y he hecho ese ejercicio con media docena de consejos de administración de compañías medianas y alguna muy grande. Y es muy interesante, ¿no? Ver la actitud del consejo solo representado por dominicales, es decir, con compañías cuyos fondos propietarios están en el consejo sentados, o aquellos representados con muchos independientes, ¿no? Yo creo que por eso creo que una de las trampas que no se me da al consejo, y no voy a hablar solo del consejo, hablo de la gobernanza en general. Hay otra figura que a veces también es una trampa y es el externo, ¿no? Es la única manera que tenemos de convertir a un independiente y alargar sus 12 años es llamarlo externo. Entonces ya, el que está 12 está 22. ¿No? Probablemente también las prácticas de buen gobierno, que harán que el máximo tiempo para que un consejero sea independiente son 12 años, creo que son probablemente excesivas. Incluso al consejo delegado, y esto, yo hablé de una charla, una clase sobre esto hace estando de consejero de Nagas, y también dije que el consejero delegado debía estar limitado en el tiempo, ¿no? Lo dije siempre, pero también creo que el consejero debía estar limitado más en el tiempo. Y tipos de consejeros muchos, ¿no? Hay el consejero miedoso, el proactivo, que se excede en sus funciones, el detallista, que busca a decirte que en la página 23 de tu informe hay un error porque está en plural lo que tiene que estar en personal, que no aporta mucho. Y luego hay el trabajador, que es el que uno espera tener de consejero cuando es consejero. Pero no solo el consejo es parte de la gobernanza, sino también las comisiones del consejo, que también nos encontramos con trampas. La comisión de auditoría y control requiere de un rigor, de un conocimiento del tema muy profundo. Ser presidente de la comisión de auditoría de una compañía razonablemente grande requiere de gente muy preparada, no siempre ocurre. Yo he tenido de todo, como informado, como ejecutivo, como consejero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que exigir que la comisión, los presidentes fueran gente pues, con un perfil financiero muy sólido, y la diferencia es abismal. Si no, acaban siendo, y también con la trampa del auditor, ¿no? Y engañados por ese auditor. El profesor Pablo Fernández de Viese dice que la diferencia entre una compañía auditada y una compañía no auditada es que la compañía auditada tiene menos dinero en caja. No sé si tanto, pero la facilidad que tiene el auditor del poder o el ejecutivo del director financiero de engañar a la comisión es alta. La comisión de riesgos es crítica en el sector financiero, por supuesto, pero en otras compañías también. Yo creo que no solamente es certificar que se está revisando los riesgos, sino aportar valor sobre cuáles son los planes de prevención de esos riesgos y cuáles son las consecuencias que tienen esos riesgos. Depende de la compañía, pero las compañías industriales tienen riesgos muy grandes, tanto como las compañías financieras, donde ese espíritu del comité de riesgos está en esa compañía.
y habla de la sostenibilidad, que es crítico, que la Comisión de Sostenibilidad debe realmente velar porque la compañía cumpla. Es verdad que en la parte más medioambiental es más fácil que en la parte social, porque medir las emisiones o la contribución a la reducción de emisiones de una compañía o la evolución es fácil, más o menos fácil, y por lo tanto se pueden aplicar medidas. En el caso de la parte más social, de la compañía es más difícil de medir y de hecho falta normalmente en compañías más interés en ese aspecto. Y he dejado para el final, porque esta posición ejecutiva es la comisión que me parece más importante que dar nombramientos y retribuciones. Que por alguna razón, pues en algunas compañías se la desprecia un poco, porque parece que aquí hay que hablar de nombramientos y retribuciones fea. Y la gente en la empresa trabaja por dinero. No hay estrellas, no hay galones, no hay premios, no se da grandes cruces a nadie, no se les hace generales, se les paga. Y la gente contribuye porque recibe un salario mayor y justo, porque lo que es importante en la retribución es que sea justa, y por lo tanto que se retribuya por el mérito y por lo que se contribuye a la sociedad. Y en las grandes compañías se acaba matando la meritocracia, igualando a la gente por abajo o igualando en función de la categoría profesional que tiene. Y yo creo que en las empresas eso acaba expulsando el talento de la compañía. Yo puse en marcha un sistema de incentivo a largo plazo que era largo, tenía poco plazo y luego muy poco incentivo. De los dos que se cobraron, pues se cobraron casi el 100%. Yo creo que hay que ser más valiente, ¿no? Que los incentivos tienen que ser altos cuando el resultado es bueno, malos cuando el resultado es malo. Eso que en las compañías privadas, en el empresario, en las compañías participadas por dominicales, es muy evidente, y que los planes de incentivos son muy agresivos. En las compañías grandes, con un sistema de gobierno con mucho independiente, suele ser más difuso. Y por lo tanto, eso es. Y por último, bueno, creo que es crítico la relación entre el presidente y el consejo delegado, y las prácticas de buen gobierno hablan ya hoy de un presidente del ejecutivo y un consejo delegado con funciones, pero el equilibrio de poder entre los dos es fundamental y eso requiere de un gran apoyo del consejo, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de la consejera independiente, coordinador, que apoye que ese equilibrio de poder existe, ¿no? Y que no haya dependencia de uno frente al otro, ¿no? Y del presidente porque no quiere dejar de serlo, o el consejero delegado porque depende del presidente. Cada vez más los presidentes son no ejecutivos y es bueno. Es más, en muchas compañías anglosajonas el consejero delegado participa en la selección del presidente y me parece positivo porque el presidente debe estar al servicio casi del consejero delegado en muchas de sus funciones, pero ese equilibrio de poder es positivo para la compañía. Que existan esos dos poderes es yo creo muy positivo y no siempre lo he visto en las compañías que he visitado, en las que yo he estado trabajando. Yo creo que con esto he cubierto un poco las expectativas, no Totalmente. tenía muchas notas y lo que pretendía es generar debate y que algunos pues estéis en desacuerdo. Muy bien. Pues vamos a empezar, si te parece. Yo te voy a preguntar una cosa muy obvia, muy sencilla. ¿Qué te hubiera gustado que los consejeros te hubieran aportado a lo largo de estos años y no te aportaron? ¿Vale? ¿Y en qué momentos los consejeros, estoy hablando de los independientes sobre todo, ¿no? Han sido un poco lo que tú decías en un momento, excesivamente o detallistas o poco eficaces o excesivamente protagonistas? No quiero parecer que todos los consejeros que yo he conocido yo insisto que he pasado por Enagas, he estado con esa gente, ya se ha conocido muchos cursos de organización y he tenido de todo. Yo he estado 10 años en Enagas, ninguno de los consejeros que me nombró a mí en septiembre de 2012 soy consejero de Enagas, por lo tanto había una enorme rotación, como para todos los amables, sanos, dispositivos. Y he tenido consejeros absolutamente extraordinarios, señores que en el mismo consejo pueden estar muy a favor de una propuesta y en el mismo consejo muy en contra de una propuesta. Que es lo que esperas, ¿no? Que actúen con rigor y por lo tanto
vayan a favor ni en contra por razones ajenas a la propuesta que tú estás presentando. A veces donde tú te equivocas y la presentas mal, pues están en contra de algo porque defienden un interés y tú tienes que establecer ese debate. Lo tengo en contra de todo, ¿no? Lo que pide un museo es que esté preparado, que prepare el consejo, que lo estudie, que lo conozca y que actúen bien de la sociedad y no de otras cuestiones. Pero yo he tenido gente, tanto en el consejo de la GAS, donde he estado 10 años, en las compañías han representado a la GAS y he estado con fondos de inversión con una categoría enorme, tanto españoles como fuera. Yo he puesto aquí las trampas que creo que hay en el sistema de gobernanza que yo creo que había que mejorar, ¿no? Por lo tanto, ser más crítico, pero lo cual significa que en muchos casos he encontrado con gente que admiro muchísimo, muchísimo. Pero los casos en los que no, ¿por qué fue? Normalmente yo creo que es por una falta de conocimiento, por una falta de preparación y por una falta de alineamiento con los intereses de la compañía. Por eso digo que la trampa del independiente, eso ocurre más en un independiente que en un dominical. El dominical tiene siempre, si le presenta a una compañía, la compañía le prepara la documentación, porque tiene más capacidad de prepararse, está alineado, más alineado con la compañía, y normalmente ha sido seleccionado, en muchos casos, seleccionado por su competencia, o representa y está en un sector. Entonces, por eso yo creo que el exceso de independientes es el que puede desvirtuar en muchos casos los consejeros. Y eso del interés general en el que los independientes contribuyen, esos aspectos que los ejecutivos o los dominicales no pueden aportar porque tienen una visión más afuera, ¿eso lo has visto o no? Sí, pero tiene que ver con esa independencia, tiene que ser independiente de verdad. Claro, si ha sido nombrado por el presidente y el sueldo de consejero le significa mucho o ha sido nombrado por su influencia política, pues no es independiente. Y tú cuando hablas en tu comunidad de vecinos eres independiente. Tienes un interés claro, es tu casa, es tu comunidad, es tu escalera y no ganas por la comunidad de vecinos, exageradamente. Pero tú hablas con absoluta independencia o dependencia de tu piso. Yo creo que ahí hemos cometido el error de abusar de esa figura. O de no establecer una regulación que garantice que el independiente lo es, ¿no? Que tiene un nivel de formación, de educación y de independencia económica. Se resolvería mucho con la independencia económica. Antonio. Sobre todo lo que has dicho, que ha estado estupendo, y te felicito, quería hacerte una pregunta, que nos hicieras una reflexión sobre tu experiencia personal en los procesos de evaluación de consejo efectuado por firmas externas. Eso le puedes dar mucha credibilidad, poca credibilidad o ninguna credibilidad. Somos españoles, en las encuestas debemos contestar lo que nos da la gana. No es como en Estados Unidos, donde la gente dice de verdad lo que piensa y la conclusión es correcta. Pero me gustaría un poco tu reflexión, porque yo tengo bastantes dudas. ¿En qué medida ayudan el primer ejecutivo? Yo la última me negué a contestar. Dije, mira, este paripé no voy a perder. Siento mucho, pero no voy a contestar. Me parece que no las creo ninguna. Desde luego las que he visto, insisto, sobre todo las creo más cuando hay dominicales que se juegan su dinero, ¿no? Pero yo la última no la contesté. Y creo que hay muchas firmas de mucho prestigio que se prestan a un juego que no deberían. Haciendo unas encuestas que ellos saben que las respuestas son equivocadas y que además dudo que lo que ellos pongan como resultado sea como consecuencia de las respuestas del consejo. Yo la última no la contesté. Socio de la firma que hacía la encuesta, la contesté. Y a alguna anterior le decía de todo, mira, vamos a dedicar el cuarto de hora porque esto no vale nada. Esto no vale perder el tiempo contigo. ¿Cómo te parece que se podría mejorar ese instrumento? Que en teoría podría ser útil. Creo que las que lo hacen tendrían que estar sujetos a... Podría ser más objetivos, más neutrales, más profesionales. Seguramente también tiene que ver con el dinero. Y es que al final el señor que hace esa encuesta cobra muy poco, tiene que quedar muy bien para cobrarte después por otros servicios que presta la misma compañía. Porque lo presta el mismo tipo de compañía que presta otro tipo de servicios. Pero si es así, es burocracia. Y Sí, se hace por regulación. Hay que hacerlo. No sé nada. El ticking. ¿No? Ticket de box.
Más cosas, a ver, Mario. Me gustaría un poco tu reflexión sobre algo que en Enagas yo creo que tenéis mucha experiencia, que es tener políticos en el Consejo de Administración. Un tema muy interesante, ¿no? Y la segunda es tu reflexión sobre cómo afecta a la gobernanza de una compañía el tener al Estado, a la SEPI, con una participación relevante en el accionariado. Bueno, la segunda pregunta. La SEPI es un buen accionista. Porque está alineado, porque es profesional, porque conoce los temas, porque aporta valor. Porque yo creo que tener a una sociedad española de prestaciones industriales internacional es bueno. Y el perfil de los funcionarios de SEPI es muy alto. Entonces, he discutido mucho la SEPI con la SEPI de distintos gobiernos. La primera pregunta, yo me llamo como me llamo y he estado en política. Yo creo que es bueno que los políticos estén en las empresas y pasen de la empresa a la política a la empresa. Creo que es sano, creo que ha pasado siempre y creo que debe seguir pasando. Creo que la política es un servicio público, un servicio a los demás y por lo tanto debe facilitarse. Yo cuando era director general de COPSA y me ofrecieron ser candidato a las elecciones generales en el año 2011 por Álava, no sabía cómo contárselo a mi jefe. Y me dijo, tienes toda mi ayuda, porque yo voy a contribuir facilitando que tú tengas acceso a política, ya que yo no puedo estar aquí. No debe ser así. Entonces, no es malo, o sea, la política no debe ser, es decir, después de la política no debe obligar a la gente a suicidarse. Es decir, los señores que están en política luego tienen que hacer otra cosa. Y al revés, porque nos quejamos mucho de la calidad de los políticos, pero queremos que se dediquen a ello siempre, o no. Entonces, si no queremos que se dediquen a ello, tenemos que dejar que cuando dejen la política vayan a la empresa y al revés. Por tanto, no tengo nada con político general, al revés, ¿no? Y creo que hay políticos de mucha categoría profesional y tienen que hacer ese paso de forma natural. Ahora bien, hay que nombrar a un político en un consejo de administración porque sabe de ese tema, porque aporta un valor. Y luego volvemos a la diversidad. Es un tema de número, es decir, no me parece bien que en un consejo sean todos hombres, ni que sean todas mujeres, ni que sean todos de la misma edad, ni que sean todos políticos. Menos si son del mismo lado todos, ¿no? Es decir, que yo creo que en una compañía como Enagas, regulada en una parte de su negocio y que presta servicios a las administraciones en distintos países, que tenga gente que conoce cómo funciona la administración, cómo ha funcionado un país u otro, es muy positivo. Pero si todos provienen del mismo sitio, rompen la diversidad y por lo tanto acaban no aportando valor. Porque al final esa inteligencia colectiva de la que habla el profesor Huete, pues desaparece porque todos son iguales. Entonces, si todos son iguales, pues al final en un consejo de políticos lo que se habla de política. Y ya está, no será otra cosa. Es el bien común, ¿no? Si fueran todos exfutbolistas, se acabaría hablando de fútbol en el consejo. No me parece mal que haya un señor que proviene del mundo del deporte en un consejo de administración. Seguro que aporta mucho valor. Pero si todos fueran exfutbolistas, ¿qué me pediría el consejo? Pues en un deporte, en una comentario de fútbol. Pues yo creo que es bueno que haya ese paso y debería ser natural y fomentado. ¿Por qué no hay una... Pues nada, un señor cuando deja la política tendrá que volver a la actividad privada, ¿no? ¿Qué hacemos con él? ¿No? Pues algo hay que hacer. Yo creo que eso es positivo, pero no en exceso. Todo exceso excesivo es malo. ¿Pero piensas que es una experiencia que puede ser útil en la empresa? Claro, un señor que ha sido ministro, que ha estado en un puesto, claro, pues tiene una experiencia importantísima, el conocimiento de administración, el conocimiento del mundo internacional, del mundo... Eso es parte de su bagaje. Claro, si el señor ha estado en un puesto mediano en la política, solo en política, y es una forma de que ese ingreso, de pagarle un sueldo, el Consejo de Administración es un lugar al que uno va, alguno dedica mucho tiempo, que tiene mucha responsabilidad, pero no puede ser una parte muy importante de tus ingresos, porque dejas de ser independiente. Entonces, si la forma que tienes de que ese señor tenga un salario es el consejero de esa compañía, el señor es dependiente, es absolutamente dependiente. ¿Cómo no va a ser dependiente? Si es su sueldo. Es igual de dependiente que un empleado.
que le hace caso a su jefe, porque si no, le echan. ¿Los empleados son independientes? Pues depende, pero no mucho. La definición de empleos no es el independiente. Claro. Entonces, si un señor es consejero y eso es el 90% de sus ingresos, ese señor no es independiente. Nunca, no lo va a ser nunca. Luis, ¿quieres? Yo, apuntando a la misma idea, ¿no? ¿En qué medida también es legítimo que una empresa que tenga una participación a lo mejor pues, del SEPI, pues acabe siendo un instrumento del ministerio? Y por tanto, pues digamos, pues recorte mucho lo que pueda ser el perímetro de decisiones que pueda tomar Pero, un eso, equipo directivo, ¿no? pero fíjate, eso no es la SEPI. Eso no está impuesto por la SEPI. La SEPI, yo creo que es un accionista consecuente, es decir, invierte en compañías, en el caso de Nagas fue una inversión posterior a su privatización, invierte en compañías que considera estratégicas, que considera que aportan valor, que considera que le generan beneficio o que al revés, que si su intervención, ahora que está participando en muchas compañías. Pues yo creo que es legítimo la aplicación de la SEPI en las compañías y tiene mucho sentido, ¿no? Y ocurre en casi todos los países. Lo que no tiene sentido es que el gobierno intente participar o influir en las compañías porque son compañías reguladas o porque son prestadoras de servicios a la administración. Porque si no, no haberla privatizado. Todos los gobiernos de cualquier signo político tienen la tentación de controlar todo lo que pueden. Son como los gases nobles, ocupan todo el espacio que pueden. Es natural, yo lo entiendo. Es decir, yo ya que estoy aquí voy a controlarlo todo. Y quiero que todo el mundo haga lo que yo diga. Entonces, ahí la gobernanza es la que tiene que hacer que eso no ocurra. Pero no es la SEPI quien produce eso. Es la correlación confusa que tienen algunas compañías que o le prestan muchos servicios a la administración o dependen de la regulación o sus ingresos dependen de alguna manera de la administración. Pero no es a través de la SEPI. Yo creo que la SEPI en general es un instrumento del que yo tengo una experiencia muy positiva en los 10 años que he estado y antes y ahora que estoy en relación con compañías que están invertidas o prestados servicios por la SEPI. Lo que no tiene sentido es que el gobierno quiera influir, pero esa tentación la tienen todos. Esa línea, o sea, al final, a veces decimos que el poder siempre está en la sombra, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene el poder de nombrar consejeros, no sé, en red eléctrica, en Nagas? Bueno, claro, yo no, porque claro, todo tenía las notas, ¿no? Es decir, una de las cosas que es crítica a la Comisión de Nombramientos e Instituciones es el nombramiento de consejeros. Que debe hacerse también de una forma profesional, ¿no? Como ocurre cuando eres nombrado consejero o seleccionado consejero por parte de un fondo o cuando eres nombrado, cuando te seleccionan para un puesto de trabajo, ¿no? Que pasas por un proceso de selección complejo, con unos dejantes, o por un proceso de selección, o por un jefe, y en muchos casos de la administración, en la Comisión de Nombramientos e Instituciones aceptan que eso se pervierta. ¿Por qué? Porque esos miembros de la Comisión de Nombramientos e Instituciones no son independientes. Entonces, esa fase de independencia, yo creo que en los consejos de administración, el consejero debe ser nombrado una especie de concurso un poco de méritos. Y ahí, además de las firmas que se prestan a la evaluación, también hay firmas de selección que se prestan a firmar informes de y yo los he visto y por muy poco dinero además. Hay algunas firmas de selección que aceptan cosas que no son. Entonces, el Consejo de Comisión de Nombramientos debería exigir que eso se hiciera de una forma. Yo que ahora estoy en otra posición y estoy en varias cosas y algunas todavía no puedo contar, pues, los que estoy siguiendo pues son los efectivos. Yo creo que muchos de los consejeros no han pasado antes, ¿no? Entonces, tiene que volver a ver, yo creo que con la independencia de los consejeros, que al final aceptan injerencias de poder que no deben aceptar. También vemos lo contrario, porque también ves reacciones de algunas compañías que no aceptan esas injerencias. No sé por qué no tiene lo que tengo que hacer. ¿Por qué va el gobierno a definir la estrategia de una compañía que es privada? Porque quiero. Entonces, yo estoy aquí, me parece que soy muy negativo porque quería hablar un poco de las trampas y de lo negativo, pero hay compañías donde esto funciona espectacularmente bien y desde luego cuando son privados son distintas. Cuando tú vas a ser consejero de una compañía de dueño, entrevistas con la empresa de selección,
3 entrevistas. Termina el currículum de ahí abajo. Y luego te entrevistas con el dueño y te hacen 3 entrevistas de ahí abajo. Te hacen una, vamos, yo estaba en un proceso ahora que bueno, me han investigado, pero no puedes imaginar, me han sacado una cosa que no sabía ni que existía, una cosa en Estados Unidos hace no sé cuántos años. No, si tú tienes tu empresa, ¿cómo seleccionas a tus asesores? Pues debería ser igual. ¿Y por qué ese comité de nombramientos acepta casi cualquier cosa? Pues por falta de independencia. Y eso tiene un peso muy importante en el largo plazo, nunca en el corto. Porque, insisto, lo que pasa en cualquier compañía un poco grande, porque cualquier compañía esté pidiendo hoy que tenga un cierto tamaño, tiene consecuencias dentro de 5 años. No sé. El tema de la diversidad, uno de los aspectos que se apuntaba era digamos, de elementos nuevos, el de los jóvenes, es muy interesante, que de la perspectiva también de futuro. ¿Qué otros elementos crees que no? Lo digo porque en general, y eso va a encontrar por, no sé si ya. Pero quizá deberías definir qué es lo que entiendes por joven. Claro, depende, ¿no? Porque claro, pues mira, justo jóvenes por debajo de 54. Lo de 54 es aleatorio o es... No, yo tengo 53. Yo tengo 53, pero estoy a lo mejor tirando tiras contra mi tejado. Pero si el consejo, una de las cosas más importantes que hagas es definir el futuro, no puedes primar solamente la experiencia. Y es lo que más se prima en un consejo de administración. Y es un error, porque también tiene que haber gente, porque lo que le va a ocurrir a la sociedad, en lo que está pensando la sociedad es en el futuro. Es decir, no puede estar en una reunión hablando de digitalización y la gente con el papel encima de la mesa. No puede ser. No puede ser. No puedes hablar de internacionalización y no puedes presentar un inglés. No puede ser. Es decir, si quieres de verdad transformar una compañía y pensar en el futuro, en el máximo órgano del gobierno, tiene que haber gente, al menos con la audacia de la gente más joven, que a lo mejor son mayores, ¿vale? Yo quizás estoy simplificando con la edad, pero tiene que ver con la audacia y la capacidad de asumir riesgos. El consejero es miedoso, porque lo que quiere es que en sus 4 años no ocurra nada. Y como decía Fittipaldi, si todo está controlado, estamos perdiendo la carrera. Es un dicho de Fittipaldi. Es decir que, entonces, hay que lograr el equilibrio entre el riesgo y el beneficio, pero si no queremos que pase nada en 4 años, no va a pasar, pero tampoco no vamos a hacer nada extraordinario. Claro, pero tú fíjate cómo es el efecto que podría generarse una compañía, un consejero delegado, que por naturaleza debe ser audaz, porque debe de ser capaz, ¿no?, de afrontar los grandes retos a los que se enfrentan las compañías, y además tiene un consejo doblemente audaz. No, yo no digo que todo el consejo, que igual que no creo que deben ser ni todo político, igual cuando hablo de diversidad, a veces nos habla de diversidad, es decir, que no digo que todos sean startuperos, ¿no? Pero hay grandes compañías que incorporan a su consejo a gente de otro perfil que da esa visión. Y al final, esa inteligencia colectiva se construye si hay una diversidad en el equipo. Igual que tú cuando diriges, trata de tener un equipo diverso y distinto y no homogéneo, incluso que te contradiga, hacia arriba tiene que ser igual. Para el consejo delegado lo más difícil es convencer a su consejo de administración. Lo más debe ser. ¿No? Yo en el consejo solía sudar la camisa. Literal. Es decir, yo tenía una camisa para después del consejo. Yo con una camisa. Me cambiaba y por la tarde con camisa nueva. Pero es lo que debe ser. Es decir, tú te enfrentas a tu mayor reto del mes o del trimestre, de donde fuera. Pero no digo todos, pero creo que a veces se prima en exceso la veteranía o la experiencia, y el riesgo que tiene la gente con experiencia, que tenemos, que no sé dónde estoy, es que crees que el pasado, que el futuro va a ser como tu pasado. Y haría falta esa diversidad de edad. Alfonso, sí, bueno, y luego estos dos, pero... Sí, siguiendo en el tema de diversidad, quería tu opinión sobre lo que ha aportado la incorporación de las mujeres en el Consejo. ¿Qué opinas también de la regulación que fuerza un poquito hacia ello? Y sobre todo si ha cambiado la dinámica, si las mujeres que se han incorporado a lo mejor en vuestros consejos o en consejos de gas
pues han aportado juventud, han aportado esa frescura o a lo mejor mucho entrar en los detalles, en esos roles de distintos consejeros. Si has visto alguna transformación en los consejos por el hecho de incorporar a la mujer. Vean, mi experiencia en los consejos, tanto en la GAS como en otros, es que las mujeres tienen un nivel superior de los hombres. Esto es políticamente correcto, ¿no? Pero el nivel es muy alto, ¿vale? De las mujeres en los consejos. Probablemente porque para llegar hasta allí han tenido un proceso de selección natural y llegan mejores que hombres, ¿no? Probablemente que tiene que ver con eso, ¿no? Pero que ha llegado, que se ha preparado, que es formada, que tiene, pues no, son más preparadas, y yo he tenido consejeras espectaculares y las he visto, ¿no? Y en este pasear por consejos que he hecho desde marzo hasta ahora, y están en varios, pues el nivel es muy alto. Igual no significa que creo que a veces lo forzamos un poco de forma artificial y ahí pues claro, nos perjudica a los que no lo somos. Pero también es verdad que si no lo fuerzas un poco, pues al final nunca consigues que eso ocurra, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal esa discriminación positiva, pero me gustaría que hubiera también en otros ámbitos, ¿no? Oye, que se exigiera en la compañía de ingeniería que hubiera un porcentaje de ingenieros. No puede ser que el único ingeniero de la compañía pues fuéramos el presidente y yo. No puede ser, hombre. Si es una compañía de ingeniería. ¿No? O que si es una compañía, me da igual, si es una compañía de química, pues que haya químicos, ¿no? Entonces, solo nos centramos en la diversidad de género, no digo que haya que regular por ley, pero hombre, tiene que ser diverso de verdad. Pues, la mujer aporta mucho, aporta su experiencia, aporta una manera de la vida distinta, aporta muchas cosas, ¿no? Y yo digo que probablemente, como nos ha costado más llegar, pues probablemente el nivel es más alto. Eso yo creo que sí, pero vamos que tampoco ser hombre o mujer no te da, no, la gente de curso no es el mejor, es peor. Pues a lo mejor es porque les ha costado más llegar, ¿eh? Además me lo has puesto, vamos, en bandeja, porque efectivamente yo, hablando de la diversidad de saberes, yo sí que veo que hay, de carácter general, no voy a entrar en uno en otro, pero hay una escasez de saberes tecnológicos en el Consejo, de carácter general, y creo que, y muy en particular de saberes o conocimientos TIC, que hoy en día permea toda la empresa, permea tanto las cuestiones ejecutivas como las de gobierno. Entonces, yo sí que, quizás porque yo soy ingeniero, claro, además he visto que José María había hecho mucho énfasis en que decías tú que te sentías muy, vamos, que eres ingeniero y que lo querían que lo resaltaras, ¿no? Entonces, creo que también esa es una batalla, no solo para una empresa de ingeniería, sino en general para empresas que haya perfiles tecnológicos. No podemos pasarnos el día hablando de promocionar las vocaciones STEM, no solo a las mujeres, sino en general de promocionar las vocaciones STEM y por qué no llegan, y por qué España no fabrica, y por qué España no progresa, y por qué no gusta la tecnología, y luego las pones en posiciones dependientes. Si quieres que se promocionen las vocaciones STEM, tendrás que ponerlos en toda la cadena y en la parte alta. Entonces, bueno, es evidente que yo he expresado mi opinión, pero ¿qué opinas al respecto? Y si Sí. crees que falta mucho eso, que es una diversidad que no se toma en consideración. Voy a hacer una nota porque es verdad que el Consejo había una ingeniería de telecomunicaciones que me ayudaba mucho en los temas de digitalización. Pero tampoco a veces esa función más técnica en compañías que tienen pues, que son técnicas, ¿no? Que al final pues, venden servicios de ingeniería, ¿no? Que venden energía, ¿no? Entonces es verdad, y eso hay que hacerlo en toda la cadena, ¿no? Y yo teníamos una... Bueno, pues, tratar, digamos, de que hubiera mujeres en toda la cadena. La transformación de una compañía se hace como la transformación de una escalera, ¿no? Tienes que transformar cada peldaño, ¿no? No vale con transformar solo arriba, sino cada peldaño. Estoy de acuerdo, yo creo que hay que fomentar pues, que hay menos mujeres, si hay menos mujeres que sean técnicas y tengan experiencia, pues ya, claro. Sí, no recuerdo exactamente quién fue que dijo que los equipos muy diversos eran los mejores equipos, pero también que equipos muy diversos eran los peores equipos, ¿no? En cuanto a performance. Y que entonces el dilema es, bueno, ¿qué es lo que hace que un equipo que es muy diverso realmente pueda aprovecharse de esa inteligencia colectiva, de ese conflicto constructivo? Entonces la pregunta es, Marcelino, ¿qué es lo que, si es que has visto o no, que también se invierta a nivel de los consejos de administración en hacer que ese equipo
funcione como un equipo, que se establezca una confianza mínima, que la gente no tenga miedo a hablar y a decir realmente lo que piensa, que realmente sea independiente. O sea, te llevo por el lado este de ese equipo. ¿Qué es lo que has visto? O sea, yo creo que es muy importante que haya que nosotros tantas veces como necesario, ¿no? Entonces que a lo mejor menos reuniones formales, que sean menos frecuentes, y las extraordinarias cuanto sean necesarias, aprovechar hoy la tecnología, porque hoy se podrían tener un trimestre y luego tanto por vídeo como sea necesario. Y luego la interacción entre el consejo y la compañía es crítica, ¿no? Y que los consejeros entiendan muy bien la compañía que dirigen. Lo que tiene que ser consciente es que un consejo de administración dirige la compañía. El consejero tiene delegadas sus funciones, pero el consejo tiene que entender muy bien a qué se dedica su negocio. Y para eso la interacción entre el consejo y los ejecutivos es fundamental. Y me da mucha envidia cuando voy, por ejemplo, pues a un encuentro, en julio estuve en un encuentro de una compañía que han estado 3 días, 20 ejecutivos, todo el consejo, gente de muchos lugares, encerrados en un hotel, visitando alguna instalación. Me dio mucha envidia, ¿no? Me pareció, nos conocemos todos los años, me pareció súper sano, ¿no? O que el comité de riesgos de un banco se encierra 2 días al año en un sitio y hablan de temas, ¿no? Están ahí encerrados. Oh, me da mucha envidia. Me da mucha envidia. Y eso, pues, se padre, pero me parece espectacular, ¿no? Que un banco concreto, que no, vamos a estar 2 días encerrados en octubre, queremos que vengas. Pues que me puede poner envidia, porque me encanta que, o sea, me parece que eso es lo que contribuye a que esa diferencia la suplas con el conocimiento de la compañía en relación con los ejecutivos. En algunas compañías hay un cierto miedo que el ejecutivo tenga relación con el consejo, o la tiene el consejo delegado porque no quiere enseñar a los suyos que los conozcan. Yo me parece que es sanísimo, tenía que haber una relación enorme entre el equipo, por el primer nivel, ¿no? Y el consejo los conozca, porque luego los evalúan, luego deciden sus sueldos. Muchas veces no los conocen y te opinan sin conocerlos. Entonces, esa interacción, que en compañías grandes pueden, porque se lo pueden permitir, en compañías pequeñas es más difícil, porque no tienes dinero, ¿no? Pero una compañía grande, con una estructura de gobierno corporativo, como estamos hablando, se pueden permitir estar, alguien me decía otro día, cada trimestre. No sé si cada trimestre, pero al menos cada año, ¿no? Ciérrate en un sitio, vete a un sitio, llama al profesor Huete para que venga a hablar con tu gente, pero llama al consejo también, no solo a los ejecutivos, porque tienen que estar juntos. ¿Y del propio consejo en sí, entre ellos? También. Porque hablabas de la sí, relación con el... Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero por supuesto, el consejo que como se equipo. conozcan, que hablen, que puedan hablar en libertad. Y eso volvemos a ver. Javier, ¿esto no? Gracias. Marcelino, bueno, yo soy Tomás Conde, la primera que tengo aquí. He estado 16 años donde Sí, la última. Y ahora estoy en una consultora financiera de riesgos. Después de que Francisco González me invitase a salir amablemente. Y en los últimos 12 años pues, fui su primer director de sostenibilidad. Y ahora, sin embargo, voy a muchos consejos de bancos, farmacéuticas y demás para ayudarles a asesorarles en materia de sostenibilidad. Y he visto, lo pongo aquí sobre la mesa, a ver qué opinas tú, un profundo desconocimiento de la sostenibilidad como tal. Y conozco bien a Enagás, porque a través de las asociaciones españolas de inversores he interactuado en materia de sostenibilidad y demás. Quizás no sea el caso vuestro, pero la pregunta sobre el consejo. Sí que percibo, y lo percibo prácticamente a ello, un profundo, pero profundo desconocimiento de los temas ESG, y todavía veo cosas como el del ADN, esto ha llegado para quedarse, o sandeces similares. Me choca mucho. Me gustaría saber, por favor, Marcelino, tu opinión al respecto. Sí, pues coincido. Es decir, yo no solo desconocimiento, sino a veces casi una despreocupación. Entonces, si habla de esas cosas porque queda bien, pues está de moda, pero no sé si se los creen. Es decir, yo creo que la parte de medio ambiente, como digo, es muy fácil porque se mide. Entonces, esa es la más fácil. En esa además el avance es enorme. No hay ninguna compañía que no tenga un plan de emisiones cero para el año 40 o 50. Nadie cuenta que lo que están diciendo es que quieren tener emisiones cero porque no saben cómo lo van a hacer. Los últimos 10 años a mí tendrá que decirles cómo. Eso creo que el futuro está en la tecnología, pero todos dicen que van a ser. ¿Cómo digo? Ya se lo contaré en el año 25, pero por ahora se lo digo. Pero la sostenibilidad es mucho más, ¿no?
y sobre todo la parte de compromiso, de sociedad, no sé si la creo. Yo, durante la pandemia, que había mucho que podíamos hacer las grandes empresas por la sociedad, no sé si hicimos todo lo que debíamos. Hay quien dice que lo contrario, ¿no? Que las empresas hicieron mucho, yo creo que hicieron menos de lo que debíamos. Porque los consejos no querían arriesgar. Y no querían hacer cosas que en aquel momento de desorden, pues alguien pudiera decirles en ese momento, pues has contribuido a este en vez de aquel, o has... Y luego, oye, al final es verdad que has salido cosas, ¿no? Que se has comprado caro, que... Pero yo creo que hay instrumento, y no sé si hay convencimiento, insisto, la importancia que tiene un consejo en una compañía. Yo no manda, ¿sabes? Pero no veo más que lo que dice el consejo. Pero intentas convencer de lo contrario. José. Yo quería continuar el tema de los ingenieros, porque como soy del gremio, soy industrial también. Y lo que has comentado sobre que en una empresa técnica pues tiene que haber ingenieros, en una empresa química tiene que haber químicos. Yo he estado en dos consejos que eran muy de mi gremio, un foro nuclear aquí de local cuando estaba dirigiendo una empresa nuclear y luego en una empresa de defensa de información de pilotos cuando llevaba una empresa barco de operación de información militar y estaba muy... Era el gremio y creo que aportaba porque era mi tema, pero ahora estoy en un consejo aquí en Madrid de una agencia de patentes y marcas y por tu origen y entonces me parece que puede aportar bastante porque siempre había muchos abogados y gente de empresa y gente de mucho valor, pero yo era un cliente, yo puedo representar clientes muy bien, porque estábamos en temas de patentes solo y dice, pero es que la cadena de innovación tiene muchas más cosas antes. Entonces, trabajemos en la estrategia, creo que puede aportar el ir a buscar cosas y evolución hacia la innovación. Pero vamos a la diversidad. O sea, yo lo que digo es que, o sea, en una agencia de patentes y marcas, si hay un consejo, la mayoría deben ser abogados. No ingenieros. Ya lo sabes, sí. Pero no Deberían ser abogados y expertos en patentes y marcas. ¿No? A lo mejor un ingeniero, yo soy agente de patentes y marcas por ingeniero, pero eso es lo normal. No te imaginarías que todo el consejo de una agencia de patentes y marcas fueran ingenieros nucleares. No, claro, sería un poco extraño, ¿no? Pues esto es un poco parecido, ¿no? Yo las compañías, el consejo tiene que representar y luego tiene que haber gente distinta, una visión distinta. Eso es lógico. Yo quiero preguntar, Marcelino, por el tema de los consejos asesores, un asunto que una persona se dedica particularmente. Si tú has creado, te han sido útiles, si piensas que puede suplir algunas funciones que quizá el consejo está en ocasiones más cogido por los temas regulares del consejo y no dedica tanto a temas estratégicos, o porque puede haber algunos asuntos o algunos temas que se vayan a desarrollar en el futuro y que un consejo asesor te pueda ser más útil. Y unido a esto, si ves algunos asuntos que van a ser muy importantes en el futuro y que hoy estratégicamente no se están teniendo en cuenta en las decisiones. El consejo asesor también puede ser una trampa. Pues puede ser la trampa que utiliza el consejo delegado para contratar a gente que no entra en el consejo de administración, que se suele utilizar para eso. Es verdad que tú consigues eximir del consejero asesor la responsabilidad del consejero, por tanto, pues no se habla, entonces ese miedo y ese consejero miedoso pues no aparece en el consejo asesor, porque ese señor sí que cobra por sus servicios. Y ahí, en el consejo asesor, yo estoy y he quedado, o sea que conozco bien la figura, normalmente se te exige más, no te han nombrado más que, o sea, te pueden destituir un día para otro, en un consejo de administración para ser independiente te nombra la Junta, por lo tanto es difícil que te quiten los siguientes 4 años. Supuestamente te dan la independencia, pero si no eres válido no hay manera de sustituir, cosa que en un consejo asesor pues de un día para otro. Pues yo creo que es un instrumento muy útil para algunas empresas, se utiliza en empresas más pequeñas, porque no tienes no sé, la gente que no querría asumir el riesgo, digamos, de responsabilidad, de regularidades en la compañía. Y es un instrumento válido y lo he utilizado, en la época de Comsa teníamos un consejo asesor en Madrid y había pues era muy útil porque me permitía sin la formalidad de un consejo una vez al mes sentarme con gente que me aportaba valor, no solamente de acción comercial, sino en general. O sea, es una figura que tiene mucho sentido en compañías medianas, donde no aporta ninguna organización, compañías de dueño,
y en algunas grandes compañías pues es un instrumento a veces aporta más valor que el Consejo de Administración, que está sujeto a un estándar, a una regulación y a una responsabilidad. Pues, también entiendo que el consejero exija que los profesionales ya no den un consejo y se pierde o se invierte tiempo en una información que en un consejo de administración de asesor se va directamente a sí. Los temas así de futuro que no estén siendo, que no se consideren demasiado, que no se discutan. El consejo no se discute mucho sobre el futuro, porque la vida por todo es bueno, me contradigo con lo digo, pues el consejero va a estar demasiado tiempo, pero normalmente el plazo por el cual el consejero no pasa 4 años, y el consejero, insisto, lo que no quiere es que en su guardia ocurra nada. Entonces no es fácil hablar de ese futuro, porque ese futuro y la transformación que necesita una compañía cuando viene un futuro incierto, o cuando el futuro es cierto o es negativo, normalmente se llama delante al consejo y a veces el consejo de la al cometer una fuerte transformación en la compañía, al final acaba necesariamente por las instituciones del consejo de consejo. Si tuvieras que dirigir o definir el modelo de gobernanza de una corporación, de una gran corporación, ¿qué cosas, bueno, nos has apuntado algunas ideas, ¿no? Pero ¿qué cosas crees que habría que claramente evitar, cambiar o modificar? Yo creo que el exceso de consejeros independientes y se saca como pecho, no, el 90% de independientes. El mecanismo de selección del consejero debe establecerse de alguna otra manera. Y la retribución, el consejero tenía que tener una retribución vinculada de alguna manera, alineada con los objetivos de la compañía. Y eso tendría que ver con, no sé, acciones, que tuviera retribución en acciones, porque un consejero con una cantidad fija haga lo que haga. Pero es que no lo entiendo. ¿Qué dicen que quieren hacerlo mal? Porque es lo único que le puede afectar. Es un consejero que cobra una cantidad de dinero suficiente. Fija, o sea, cantidades grandes. Si tú cobras 1.000 euros por consejo, pues eres independiente, porque 1.000 euros pues eres independiente. Si tú cobras mucho dinero en ese consejo y es independiente del resultado de la compañía, tú lo que la dirigente que tienes en compañía no le vaya mal. Por lo tanto, no quieres arreglar nada. Entonces, yo creo que la retribución es muy importante. Y eso es muy anglosajón. O sea, los consejos en Estados Unidos, el consejero normalmente tiene una vinculación, o tiene obligaciones de participación, o tiene que tener acciones. Es verdad que las partidas de nuevo gobierno obligan a que el consejo delegado tenga una participación en acciones. Bueno, el consejo delegado, vale, es normal. Pero los consejeros no. Y deberían entenderla. Algo, un incentivo a largo plazo, para estar alineados con la compañía. Mario, tú dices. ¿Alguna reflexión por tu parte de cómo ves idealmente que debería ser la relación entre un chairman, o sea, un presidente de un ejecutivo, y un consejero delegado? ¿Mucha complicidad? Sí. ¿Poca complicidad? No, total complicidad, total respeto y lealtad de una empresa. Absoluta. Absoluta. Es fundamental. Un cierto equilibrio de poder. No puede haber un desequilibrio. Mi agenda, la única agenda que yo tenía, la agenda física, la agenda que yo tenía acceso a mi agenda, mi secretaria y la secretaria del presidente. De primero hasta el último. No sé cuántas veces la vio o no la vio. Pero no había nada en mi agenda a la que no tuviera acceso a la secretaria del presidente. O sea, creo que eso es fundamental. Coloco un ejemplo en el que el jefe de gabinete del presidente y del consejero era el mismo. De algún presidente del consejero que admiro mucho. Por lo tanto, lealtad absoluta. De los dos, de uno por otro. Dos. Respeto, mucho respeto y alineamiento. Y yo creo que debe haber un cierto equilibrio de poder también, porque insisto, el consejero y el presidente deben de poder. Y para eso te hace falta al consejo, le hace falta el consejo. Si el consejo te deja caer, pues estás un poco de los caballos.
la lealtad me parece fundamental en la vida, pero en el caso de los valores siempre tiene que ser absoluto. Claro, si uno es nombrado por el otro, claro, hay muchas compañías y muchos casos y muchas historias, ¿no? Pero tiene que haber un cierto equilibrio entre los dos, para que no se comporten en papel. De la lealtad y la transparencia. ¿Y funciones totalmente distintas o tiene que haber un solo Bueno, yo creo que está previsto, ¿no? Un modelo está previsto para la práctica, una organización institucional, uno más hacia afuera, otro más hacia adentro, pero con una comunicación fluida, con información de los dos. Pero sobre todo basada en la lealtad y un poco en la independencia. Claro, si es independiente, pues puede ser mejor que si no lo es. Oye, ¿las retribuciones te parece que las de los consejeros independientes, ahora que entras en una fase de más consejero, están bien en España? Eso te quiero preguntar. ¿Están bien, mal o regular? Sobre todo para los de 53. Los jóvenes de 53. Es que yo creo que no es una de la retribución del consejero, es una de la responsabilidad que asumes. Al final, una vez finalmente no, por 4 horas, no, un consejero que se toca el tema de verdad, trabaja muchas horas, asume mucha responsabilidad, trabaja mucho tiempo, habla, ¿no? Tiene que hacer comisiones, socios, de representación, tiene que ver el mercado, tiene que leerlo, tiene que aportar, tiene que ir, tiene que hablar. O sea, son muchas horas. Un consejo de administración, una compañía grande requiere de mucho trabajo. Y eso experiencia, talento, o sea, que me parece bien. Tiene que haber una parte de alineamiento con la compañía. Y luego, si ese señor tiene eso como única actividad, pues tenemos un problema. Porque va a hacer lo que sea por volver a estar en ese consejo de administración. Va a matar por estar por su trabajo. Igual que un empleado, lo que sea. ¿De quién va a ser independiente? Nadie. Entonces, no es tanto que están bien o mal pagados, porque asume una gran responsabilidad un consejero y le dedica mucho tiempo. Un buen consejero, señor que se ha estudiado la documentación, que tiene dudas, que te llama, que te pregunta, que te viene a ver. Eso es un buen consejero. Que te aporta algo, que te presenta a alguien, que te da una idea, que te critica, que te para una cosa que te estabas equivocando. Eso tiene mucho valor para la compañía. Pero tiene que ser independiente. Claro, si no hace más que eso, pues estamos mal. Más cosas. Nos conocimos en entornos más innovadores, ¿no? En California, saber de tú ya. Bueno, por ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero mi pregunta es, yo vi también la parte que tenías más innovadora en NADAS, ¿no? Entonces, con lo que estás comentando, no sé si casi a lo mejor te apoyaron, ¿no? Por un proyecto a lo mejor era más tuyo, ¿no? Por cómo eres tú, esa parte de innovación o no. Porque mi pregunta es, ¿qué mix en... Claro, yo estoy acostumbrada a más estrategia y futuro todo el rato, porque es pura tecnología y competir innovación, donde está. Pero ¿qué mix en el consejo de control de estrategia e innovación y cuál debería haber, de alguna manera? Sabiendo que no se puede generalizar. Que controlar es lo más fácil. Claro, por eso lo Vale, digo. controlar es siempre fácil. A ver, no has cumplido, no sé qué, a ver aquí la página, a ver. Oye, pero tú, eso es lo fácil. O sea, lo que tú perteneces al consejo que también hay, que se apoye en la innovación, que se apoye el futuro, que se apoye la estrategia, cosas que no van a ocurrir. O sea, eso es en tecnología, es decir, hay cosas que ocurren muy deprisa, cosas que van a tardar mucho en ocurrir, ¿no? Es decir, el hidrógeno. ¿Cuándo se habla mucho de hidrógeno? Hoy no se vende hidrógeno en España, parece que el hidrógeno se vende en el Mercadona. No hay hidrógeno verde, y hablamos de él todos los días, pero para que el hidrógeno ocurra hace falta muchísima innovación. Es innovación que no hay. Por lo tanto, las grandes corporaciones tienen que apostar por la innovación. Y eso tiene que estar presente en el consejo. Pues tiene que haber un equilibrio todo. Bueno, a veces, claro, la innovación significa sobre el riesgo, porque invertir en I+D es riesgo puro. O sea, yo desarrollo esto y si no funciona, pues lo tiro a la papelera todo. No podemos obtener eso, no incorporarlo porque si no nos va a llegar, en cualquier caso. ¿Te ha dolido dejar el coche de hidrógeno o te has sentido liberado? No, me ha dolido. O sea que no hay, la única hidrogenera que hay en Madrid es de Nagas y no sé si me van a dejar cargar ahí. Pero no tendría uno. Creo que hay un potencial en el hidrógeno enorme. Falta mucha innovación para que eso llegue a hacer. Eso van a hacer las startups y va a ser la innovación. Acuérdate que nos vimos por un tema de hidrógeno, que son perspectivas.
Muy bien, oye, qué maravilla, además en una hora, qué eficacia, qué eficiencia, nos has hablado de casi todo. Estamos encantados, o sea que te has dado un grandísimo aplauso.